Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más al espacio del estudio bíblico. Les invito a pedir la bendición del Señor. Querido Dios, reconocemos que cada día necesitamos ser enseñados por tu Espíritu. Damos gracias por el tesoro de tu palabra que alumbra nuestro camino. Por favor, el estudio de hoy resulte en bendición para cada uno y en honor y gloria para tu nombre. En Jesucristo lo suplicamos. Amén. Si preguntáramos a un amigo o quizá a un pariente católico romano, ¿por qué es católico? Las respuestas con toda seguridad no sería la misma, serían diversas. Y recordando mi propia experiencia, ¿no? Yo fui católico hasta los 22 años y fui educado en una escuela católica. Y claro, mi familia católica. Y sabiendo esto, sé que algunas de las respuestas que podríamos recibir si preguntáramos por qué alguien es católico, las respuestas podrían ser algo como estas. Bueno, porque es la religión que me dejaron mis padres. Esta es una respuesta bastante popular. Otra respuesta es, porque esa es la iglesia original. Tal vez alguno podría decir, aunque este es menos frecuente, porque yo no conozco otra iglesia. Y algo otro podría tener total convicción de que esta es la iglesia verdadera. Y aún a veces he escuchado esta respuesta de porque es la más grande, porque es la que tiene más miembros, es una hermosura de gente, dicen. Entonces, antes de ir adelante con la reflexión que nos ocupa este día, yo quiero hacer lo que los que producen videos le llaman un disclaimer, una aclaración. Esta reflexión que voy a hacer no es una crítica a ninguna persona católica, a ninguna. Tengo muchos amigos. De hecho, la mayoría de mis amigos no son católicos. Y también la mayoría de mis parientes son católicos. Y los quiero mucho, ¿verdad? Y son personas, hasta donde yo les conozco, son personas honestas, muy bien intencionadas y que procuran cumplir con lo que ellos entienden que es la voluntad de Dios, en la mayoría de los casos. Y claro, ¿verdad? La reflexión que voy a hacer no trata en absoluto no es ninguna crítica a nadie. Simple y sencillamente yo voy a contar hoy por qué, a pesar de que nací en una familia bastante católica, a pesar de que fui educado en una escuela católica, decidí abandonar el catolicismo y buscar acercarme a Dios según lo que he entendido que es la voluntad de Dios. Entonces, quiero insistir, no es una crítica para nadie, simplemente yo voy a contar mi caso. Y también recordar de que Dios, hablando de sus ovejas, en San Juan, el capítulo 10 y el verso 16 dice: tengo otras ovejas que no están en este redil.
aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por supuesto. ¿Cuál es ese rebaño? El rebaño es ese que Dios identifica como el suyo, ¿no? ¿Y quién es ese pastor? No es ningún ser humano. Ese pastor es Jesucristo. En Apocalipsis, el capítulo 18 y el verso 4, leemos: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea, Dios tiene pueblo en todas las religiones. Él les llama pueblo suyo, ¿no? Él también les llamó en San Juan 10:16: tengo otras ovejas que no están en este redil. Entonces, pero también el Señor dijo: bueno, a estas me conviene traer, y en Apocalipsis 18:4 dice: salgan de ella, pueblo mío. Es decir, cuando no estábamos en un redil conforme a lo que Dios establece en su palabra, entonces Él dice: salgan, vengan a mí, ¿verdad? La reflexión entonces está encaminada a contribuir a que todos tengan una mejor relación con Dios, a que disfruten de una experiencia espiritual más profunda, entendiendo lo que dice en Proverbios el capítulo 4 y el verso 18. Este es un texto que yo he podido, comprobar en mi propia vida, ¿no? Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, que la experiencia espiritual no es estática. La experiencia espiritual es de crecimiento continuo. Dice: va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, que cada día vamos conociendo Dios, nos va revelando cosas nuevas, más profundas. Es decir, y en el capítulo 25 de Mateo, en el verso 29, el Señor Jesucristo hizo esta declaración. Dijo: al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. O sea, que Dios actúa de esta manera. Dios le manda una verdad. Si usted la recibe, Dios le va a seguir dando más verdades hasta que llegue al conocimiento de la luz perfecta, ¿no? Pero si la verdad que Dios me manda a mí y yo la rechazo, dice que aún lo que antes sabía me será quitado. Es decir, no le voy a dar importancia, lo voy a olvidar. Así es de que es importante entonces, pues, que entendamos esto, ¿no? La vida cristiana es una vida de crecimiento continuo, en la que al permanecer a los pies de nuestro Maestro Divino, el Señor Jesucristo, Él va dejando caer su sabiduría sobre nosotros si nosotros la aceptamos. Ahora, si no la aceptamos, entonces, claro, corremos el riesgo de que aún lo que teníamos antes no sea quitado. También dijo el Señor Jesús que los que sinceramente quieren hacer la voluntad de Dios, esos van a discernir la verdad. Por supuesto, aquellos que no son sinceros, sino que lo que buscan son excusas para permanecer en sus creencias individuales que les parecen convenientes y satisfacen sus gustos personales, eso dice que no van a discernir. Pero los honestos y los sinceros, eso sí van a discernir. Dice en San Juan capítulo 7, los versos 16 y 17. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, la condición para crecer y llegar al conocimiento pleno de la verdad, que es accesible para nosotros los seres humanos, la condición es esa:
La condición es querer hacer la voluntad de Dios. Ahora, cuando nosotros no queremos eso, simple y sencillamente, no vamos a tener el acceso al entendimiento. Discernir y aceptar la verdad. Discernir y aceptar la verdad. Eso nos va a traer libertad. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, los versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces aquí Jesucristo estableció un principio. Un principio que jamás debemos olvidar. Y este es el principio fundamental de evaluación para cualquier experiencia espiritual. Todos los cristianos, precisamente, pretendemos ser discípulos, es decir, aprendices de nuestro Divino Maestro, el Señor Jesucristo. Entonces Jesús dice que sus discípulos, sus aprendices, sus alumnos, sus seguidores, dice que son aquellos que permanecen en su palabra. ¿Y cuál es su palabra? Es la Santa Biblia. Jesús es clarísimo, ¿verdad? Dice: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, yo no puedo decir que soy discípulo de Jesús si no permanezco en su palabra. Cualquiera podría decirlo, pero no sería realidad. Lo que nos convierte en discípulos de Jesús es permanecer en su palabra, es decir, en la Sagrada Escritura. Y entonces terminó diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Claro, la palabra es la fuente de la verdad. Lo que no consta en la palabra, o lo que contradice esa palabra, entonces eso no es parte de la verdad. No es parte de la verdad. Entonces, esto es determinante para la experiencia espiritual de cada uno. Entonces Jesús dijo: si permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres, por supuesto, del error, libres del dominio del pecado, libres de la confusión, libres de una práctica religiosa incompleta o superficial, libres de las corrientes de pensamiento y de las modas mundanas, libres del error. Entonces, claro, permanecer en la palabra de Dios nos da libertad. Ahora, abandonar la palabra de Dios entonces nos da lo contrario, es decir, nos esclaviza. Nos esclaviza al error. En Mateo el capítulo 22 y el verso 29, Jesús les respondió así a aquellos que siempre estaban acechándolo para encontrar algo en que condenarlo. Y les dijo así: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, quedemos claros. Jesús establece la condición de permanecer en su palabra para ser un discípulo verdadero. Y Jesús también dijo que ignorar las Escrituras es caer en el error. Dijo: erráis ignorando las Escrituras. Entonces, introduje la reflexión con la suposición de que si preguntamos a un amigo que profesa el catolicismo romano de por qué es católico, ahora voy a continuar la reflexión preguntándome a mí mismo lo contrario. Allá la pregunta era ¿por qué es católico? Y ahora la pregunta que me hago a mí mismo es ¿por qué no soy católico? Y aquí van mis respuestas.
Obviamente, todas mis respuestas de por qué no soy católico tienen el fundamento en lo que dijo Jesús, es en la Sagrada Escritura. Y entonces vamos con la primera. Tengo, por lo menos para esta reflexión, decidido compartir con ustedes unas 7 respuestas a la pregunta porque yo no soy católico, a pesar de que lo fui. Aunque no son las únicas, hay muchas otras más. Sin embargo, por los límites del tiempo, solo voy a compartir 7. La primera razón por la que decidí no ser católico más fue porque reconocí que la Biblia es la palabra de Dios y es la fuente de toda verdad, y que las tradiciones humanas no tienen valor cuando contradicen esa autoridad. Entonces, claro, dice, y claro, ¿por qué reconocí eso? ¿Cómo fue que reconocí eso? Lo reconocí porque en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en los capítulos 3, en los versos 16 y 17, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, no necesito ninguna tradición humana. ¿Para qué? Para estar enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que necesito es la Escritura inspirada por Dios. Porque Dios sabe más que todos los hombres juntos. Además, encontré que en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, Jesús, enfrentado con aquellos que argumentaban a favor de la tradición, el Señor Jesucristo les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, Jesús les está reclamando. Jesús les está diciendo, su tradición, mientras contradiga el mandamiento de Dios, no sirve. No vale, no tiene valor. Y en el mismo capítulo, en el verso 6, dice: ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, claro, y en el mismo capítulo, en el verso 9, el Señor Jesucristo agregó: en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor Jesús llamó a las tradiciones mandamientos de hombres y Él dijo que eso era en vano. Entonces, claro, cuando yo me di cuenta de esto, dije, no, yo no puedo seguir todas estas tradiciones que contradicen a la palabra de Dios. Porque escrito está: los que permanecen en mi palabra son los que son verdaderamente mis discípulos. En vano me honran, dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, claro, me puse a revisar entonces y encontré que ciertamente había un montón de cosas que no tienen respaldo en la Sagrada Escritura y que por lo tanto eran ¿qué? Tradiciones y mandamientos de hombres. Así que ahí tenemos la primera respuesta. La segunda respuesta es porque desde pequeño había sido enseñado de que hay una multitud de mediadores, y de hecho en la familia cada miembro de la familia tenía su propio abogado particular. Recuerdo que mamá, antes de conocer la hermosura del Evangelio tal cual es, ella era muy devota de la Virgen del Carmen, y mi abuela, ella era devota de un santo que se llamaba San Roque. Y yo, por las influencias diversas que había recibido siendo niño, había adoptado como mi abogado a San Antonio. Entonces, pero ninguno de nosotros había estudiado la Biblia.
Ninguno de nosotros se había dado cuenta de lo que, en realidad, de lo que la Biblia dice. Así es de que cuando entonces tuvimos contacto con la verdad, como el Señor Jesucristo dijo en San Juan 8, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces reconocí que solamente en Cristo hay una mediación eficaz y suficiente, que solamente Él puede ser nuestro abogado, que nadie más, y que solamente por su gracia podemos recibir la salvación. Sí, ¿y cómo fue que lo reconocí? Lo reconocí porque en el libro de Hechos, en el capítulo 4 y en el verso 12 dice así, clarito: y en ningún otro hay salvación. Así que si yo estaba esperando que San Antonio me ayudara, lo siento, estaba perdido. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Y en 1 de Timoteo, el capítulo 2 y el verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, es decir, un solo abogado entre Dios y los hombres. Y dice, Jesucristo hombre. Y por supuesto, yo no estoy diciendo que San Antonio era un hombre malo. Yo supongo que no. O San Roque. Mucho menos la Virgen María. En ningún momento estoy desacreditándolos como personas justas, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo, basado en la Sagrada Escritura, que por muy buenos, por muy santos que ellos han sido, simple y sencillamente no pueden ser mis abogados, tampoco los suyos. Porque la Biblia dice bien clarito que el único que puede ser abogado nuestro es nuestro Señor Jesucristo, porque hay un solo mediador, porque hay un solo nombre. Y de hecho el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y en el verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino. Él es el camino. No hay otro camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dijo así, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, claro, en mi intento de acercarme al cielo por medio de San Antonio, simple y sencillamente yo estaba perdido, ¿verdad? Pero bendito el Señor, porque al conocer la verdad me hizo libre de ese error. Y a partir de entonces recibí a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Si Jesús es mi Salvador, yo no necesito nada más, ningún abogado más. Él es suficiente. Y solo Él puede ser. Ninguno más. Entonces, claro, cuando estaba en la escuela, todos los días antes de entrar a clase rezábamos una oración que decía, María, abogada nuestra. Y claro, cuando nosotros no conocemos la verdad, creemos estas cositas así. Entonces, sin embargo, la Biblia es muy clara, ¿verdad? María, con todo y lo santa que fue durante su vida, no puede ser nuestra abogada, ¿verdad? La Biblia dice que no, dice que solamente Jesucristo. Entonces, llevamos dos respuestas, ¿no? ¿Por qué es que ya no pude seguir siendo más católico? No es que yo sintiera aversión por la Iglesia Católica de ninguna manera. Había crecido en ella, me sentía familiar, cómodo en ella. Sin embargo, entendí que la Biblia es la palabra de Dios y que las tradiciones, cuando contradicen la Sagrada Escritura, no son buenas. Y que Jesucristo es el único en el que tenemos esperanza de salvación. Es el único abogado. No, nadie más puede ser intercesor a favor nuestro. Dos respuestas. Tercera. La tercera es porque al estudiar la palabra de Dios, la única fuente de la verdad, aprendí, me di cuenta, el Espíritu Santo me mostró que la salvación no se puede lograr por el cumplimiento de los sacramentos o por la acumulación de méritos por obras buenas. Todo eso puede tener muy buena intención
Sin embargo, la salvación es imposible de lograr por eso, de esa manera. Que la palabra de Dios dice claramente que la salvación es obtenible única y exclusivamente por la fe en Jesucristo. Dice Efesios el capítulo 2, los versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Hechos, el capítulo 15 y el verso 11, dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Y claro, sin embargo, en el catolicismo yo fui enseñado de que la salvación se obtenía por la acumulación de méritos al hacer obras buenas y el cumplimiento de los sacramentos. Y una cosa que yo no me explicaba, pues sí, como niño, no siendo, cuando me enseñaron los sacramentos, es que había un sacramento que decía matrimonio, era el último, matrimonio, amén. Y yo no podía entender cómo entonces un sacerdote que no se casaba podía cumplir los sacramentos y esperar ser salvo. Entonces, ¿cómo era que iba a ser eso, no? Entonces, y claro, me quedé con ese interrogante, nunca la pregunté, ¿verdad? Sin embargo, ahora me doy cuenta que en realidad todo eso no tiene mayor trascendencia, porque ese es un camino equivocado para querer alcanzar la salvación. El único camino para alcanzar la salvación es aceptar por la fe al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y Él nos otorgará la gracia del perdón y también la gracia transformadora para que experimentemos el nuevo nacimiento y que nos hagan nuevas criaturas. Muy bien, 3 respuestas, vamos a la número 4. Entendí que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente una sola vez y ya no son necesarios más sacrificios expiatorios, es decir, para el perdón de pecados. Ahora, esto es un asunto muy central, diría yo, en la creencia de todo católico. De hecho, la creencia de lo que en el catolicismo se nos enseñó como el centro de la misa es lo que se llama la Sagrada Eucaristía. Según la enseñanza católica, la Sagrada Eucaristía, la hostia se convierte en el cuerpo real de Jesucristo y en cada misa Jesucristo vuelve a ser sacrificado. Es decir, que si hay varias misas en el día, Jesucristo es sacrificado de nuevo varias veces en el día y todos los días que hay misa. Ahora, digo que esto es una creencia fundamental y muy central en el catolicismo. Sin embargo, el estudio de la Biblia me reveló que esto no carece completamente de respaldo y que al contrario de respaldarlo, lo dice que esto no tiene sentido, no es cierto. Y los invito a que ustedes puedan mirar la epístola del apóstol Pablo a los hebreos, en donde no solo una vez, sino repetidas veces, Pablo hace la afirmación de que una vez que Jesucristo murió en la cruz, ya no era necesario que Jesús volviese a padecer. Que ese sacrificio real y verdadero era suficiente. Leamos. Hebreos capítulo 7, versos 26 y 27. Dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Jesucristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y oiga lo que dice, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, dice, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
¿Cuántas veces dice que lo hizo? ¿Cuántos? Una vez. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Es decir, el sacrificio de Jesucristo fue hecho hace más de 2000 años, allá en el Monte Calvario. Ese es el sacrificio real, el verdadero. Y siendo de que ese es la medicina que cura completamente, que nos garantiza el perdón, ya no es necesario otro sacrificio. Eso es lo que dice la Biblia. Hechos 9, 25 y 26 dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, dice, una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Otra vez, note lo que dice, una vez para siempre. Y en Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Note la insistencia del Espíritu Santo queriendo dejarnos bien claro que Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo es tan efectivo, es tan potente, es tan real, es tan poderoso, que no necesita repetirse. Es decir, dice una vez para siempre. Y en Hebreos, en el capítulo 10 y en el verso 12, dice otra vez, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y en Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, amigos católicos, parientes, familiares católicos, la Biblia dice que lo que en el catolicismo hemos considerado antes, bueno, así era cuando era católico, como el corazón de la misa, que es la Eucaristía, a la luz de la Biblia, simple y sencillamente no tiene validez, no tiene sentido, es una tradición humana porque contradice directamente la Sagrada Escritura. Esa es la cuarta respuesta. Quinta. No podía seguir siendo católico por más tiempo, pues sí, sabiendo estas cosas, ¿no? Y la quinta razón que quiero compartir con ustedes esta mañana, o en esta ocasión, mejor dicho, es porque la Santa Biblia dice que en la ley de Dios, que no se debe honrar imágenes. Luego en Éxodo 24 al 6, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni de abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Honrarlas. ¿Y cómo honramos las imágenes? ¿Cómo honraba las imágenes? Poniéndoles velas, poniéndoles flores, depositándoles ofrendas, construyéndole altares, llevándole en hombros. Eso es honrar imagen. Dice, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, es interesante, a mí me llamó la atención este mandamiento, porque si usted lee el mandamiento, entonces dice no te harás imagen, y después dice no te inclinarás a ellas, y luego dice hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, como que Dios está diciendo aquí en este verso que los que honran a las imágenes lo aborrecen a Él. Y que los que cumplen eso son los que lo aman, los que dice y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos, es decir, a los que no honran las imágenes. Entonces, claro,
Desde pequeño se me enseñó ¿a qué? Se me enseñó a arrodillarme a figuras. Mi abuela tenía toda una colección. Y cuando estaba en sexto grado, en la clausura de fin de año iban a rifar toda una imagen de San Martín de Porres. Y así grande, como de unos 75 centímetros de alto. Y yo me la quería sacar. Bueno, afortunadamente, ahora me doy cuenta que fue afortunadamente, no me la saqué, no me la dieron a mí, se la dieron a otro niño de un grado anterior, ¿no? Entonces, pero así es, cuando uno no conoce la verdad, entonces uno, pues sí, en toda su buena intención, aprecia estas cosas, ¿no? Pero cuando conocemos la verdad, simple y sencillamente no podemos seguir en estas confusiones, ¿verdad? Estos errores, estas tradiciones que nos han sido inculcadas desde niños. Entonces, es claro, ahí se cumple lo que dice San Juan en el capítulo 8, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, claro, ¿verdad? Es un poco, se suena a veces un poco pesado, ¿verdad? Pero definitivamente honrar imágenes, inclinarse ante ellas y hacer todas estas prácticas que mencioné antes, eso es, la Biblia lo llama idolatría, ¿no? Entonces, claro, eso es darle espalda a Dios, al Dios verdadero, ¿verdad? Bueno, 5 razones, ahora voy con la número 6. No podía seguir siendo católico por más tiempo porque la Santa Biblia dice que el día de reposo es la señal que identifica a su pueblo. Y en la ley de Dios se aclara que el día de reposo establecido por Dios es el séptimo día, o sea, el sábado. Aunque desde pequeñito me habían enseñado que el día de reposo era el día domingo, el primer día de la semana. Me acuerdo que había una misa a las 7 de la mañana, que era la misa de los niños, y a esa misa estábamos obligados a asistir. y claro, pero veamos lo que la Biblia dice. La Biblia dice en Ezequiel el capítulo 20 y el verso 12: les di además mis sábados como señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy Yahvé, que los santifico. O sea, me encantan las Biblias católicas. Este verso estoy citándolo de una Biblia católica. Dice, le di mis sábados como señal. O sea, la señal de que el Dios verdadero es nuestro Dios es el sábado. Y dice, para que sepan que yo soy Yahvé, vuestro Dios. O sea, guardar el séptimo día, el sábado, es la señal de que Yahvé es nuestro Dios. Mire qué lindo. Y en Ezequiel el capítulo 20 y el verso 20, de nuevo, dice, santificad mis sábados, que sean una señal entre yo y vosotros, para que se sepa que yo soy Yahvé, vuestro Dios. Entonces, claro, si yo ahora, en vez de guardar el día domingo, o creer que el día domingo es el día de reposo, ahora descanso, guardo, reconozco, reposo el sábado, el séptimo día, esto dice acá que hace saber al mundo y al resto del universo que Yahvé es mi Dios. Yahvé es mi Dios. Éxodo 20, del 8 al 11, dice así: recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos. Pero el día séptimo es el día de descanso para Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen. Y el séptimo descansó,
Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. Entonces, si Yahvé es mi Dios, y Yahvé puso el séptimo día sábado como señal de que Él es mi Dios, si Yahvé bendijo el día sábado y lo hizo sagrado, yo no puedo hacer otra cosa diferente. Y entonces, claro, si me enseñan, si me dicen que haga otra cosa diferente, entonces yo estaría renunciando a Yahvé, el Dios verdadero. Entonces, claro, por eso no podía seguir más en el catolicismo. Porque entonces estaría llevándole la contraria al Señor, a Yahvé. Y bueno, la séptima razón, y dije que iba a comentar solo 7, pero hay muchísimas otras más, es porque la verdadera fe cristiana no está basada en milagros o apariciones, sino solamente en la palabra de Dios. En 2 Corintios, ¿y por qué es que la verdadera fe cristiana no está basada en milagros o en apariciones? Es muy simple. En 2 Corintios capítulo 11 y el verso 14, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace una advertencia que debemos de tener muy en cuenta, ¿no? Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, claro, en Efesios también se nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en los aires. Entonces, claro, un espíritu como estos puede falsificar una aparición. Puede aparecerse tomando cualquier figura. Bueno, si se puede disfrazar como ángel de luz, ¿cómo no se va a poder disfrazar de otra manera? Entonces, claro, una aparición, un milagro que es contradictorio a lo que dice la palabra de Dios, yo sé que no viene de Dios, porque Dios no se contradice. Y en Apocalipsis 16, los versos 13 y 14, dice la palabra de Dios, y vi salir de la boca del dragón, y el dragón es Satanás, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, que son los servidores del dragón, la bestia y el falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen milagros, dice, que hacen señales. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, claro, este asunto de creer que los milagros tienen más validez que la palabra escrita del Señor es una trampa. Y me quedo sorprendido cómo hay tanta gente, pero tanta gente que ha sido conducida al error y sigue siendo conducida al error creyendo precisamente en apariciones, creyendo en milagros que son claramente contradictorios a la palabra de Dios. Recuerde, está escrito, a la ley y al testimonio. Los que no hablan conforme a esto, no les ha amanecido. Entonces, claro, usted puede tener una aparición de quien sea, de quien sea. Los malos ángeles pueden disfrazarse de el santo de su predilección, o del pariente muerto de su predilección. O aún algunos dicen que han tenido contactos con los extraterrestres, ¿no? Puede ser, ¿verdad? Los malos espíritus pueden disfrazarse de cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces, pero nuestra tarjeta de identificación de si lo que alguien dice, no, ya sea que sea un ser humano o que sea un espíritu que se aparece, ¿no? De hecho, el apóstol Juan dice probar los espíritus si son de Dios, ¿no? Entonces, es su concordancia con la palabra de Dios. Si algo de lo que dicen o de lo que muestran es
es contrario a la palabra de Dios, usted puede tener la seguridad de que usted está siendo engañado totalmente. Y por supuesto, he visto muchas noticias de imágenes que sudan, de imágenes que lloran, de imágenes que derraman sangre. De hecho, el hecho de que sean imágenes que se veneran ya nos dice que eso no puede venir de Dios, porque Dios ha prohibido la honra a las imágenes. Así es de que yo entendí que para mí, si quería cumplir con el requisito establecido por Jesucristo de permanecer en su palabra, porque Él así lo dijo: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, entendiendo que si quería permanecer en la palabra, no podía seguir siendo católico por más tiempo, llegué precisamente a tomar la decisión de renunciar a todas las tradiciones y todas aquellas cosas que, aunque había sido enseñado en ellas desde pequeño, entendí ahora por la palabra de Dios que no tenían valor real delante de Dios y que delante de Dios eran solamente errores. Y así tomé la decisión. Hace más de 40 años. Y ahora estoy más seguro que nunca que hice la decisión correcta. Todo lo anterior, precisamente se puede resumir en la decisión de permanecer en la palabra de Jesucristo. Porque eso es lo único que nos hace verdaderamente cristianos. Permanecer, eso lo dijo, Jesús lo dijo. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, si la palabra dice no sea imagen y usted venera, honra imágenes, de alguna manera, usted está apartándose de la palabra. Si la palabra dice que un solo sacrificio fue hecho hace 2000 años y usted sigue creyendo que ahorita, de nuevo, Jesús está siendo sacrificado, usted no está permaneciendo en la palabra. Y así por el estilo podríamos mencionar las demás cosas. Juan, de nuevo, dice, Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si no permanecemos en la palabra, no somos verdaderamente sus discípulos, seríamos discípulos falsos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, no les ha amanecido. Cuando no ha amanecido, quiere decir que hay oscuridad, que hay tinieblas. Le invito para que usted considere precisamente la posibilidad de ser un verdadero discípulo del Señor. Que usted se alimente de la palabra de Jesucristo, de la palabra de Dios, que usted analice cada una de las tradiciones y de las enseñanzas que ha recibido desde pequeño y que tome la mejor decisión, renunciando a todo aquello que no esté de acuerdo con su palabra. Es decir, yo le estoy invitando a que sea verdaderamente un discípulo de Jesucristo, aceptando la bendita palabra de Dios como la única fuente de autoridad y guía para su vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Doy gracias a Dios porque me dio esa oportunidad. Y le pido al Señor que también se la dé a usted. Que Dios le bendiga. Bendito Señor, agradecemos mucho por tu palabra. Si no fuera por tu santa palabra, no podríamos tener nosotros la seguridad de ser verdaderamente tus discípulos. Oramos para que todos aquellos que son sinceros, que son honestos, que en su corazón quieren hacer tu voluntad, puedan ser iluminados, puedan ser conducidos a tu palabra y puedan tener el valor suficiente para renunciar a las tradiciones que no tienen valor delante de ti, aquellas tradiciones que son de origen humano, y
las cuales tú no respaldas ni apruebas. Sabemos de que a veces esto trae problemas en las familias, trae incomodidades, sin embargo, cualquier cosa de esta es secundaria si vamos a llegar a ser verdaderamente tus discípulos. Bendice pues a cada uno, por favor, Padre lindo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.